Todo esto vamos a estar charlando con Luciano de Lepiane, que nos ha venido a visitar, un referente aquí del peronismo también en la ciudad de Chivilcoy. ¿Cómo estás, Luciano? Buen día, gracias por venir ante todo. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación, ¿no? Un placer como siempre. Bueno, ahí te estaba preguntando fuera del aire, ¿no? Y ahora te lo pregunto al aire. ¿Se está reorganizando el peronismo? ¿Lo podemos denominar de esta manera? Mira, en realidad después de derrotas electorales generalmente existen estos movimientos hacia adentro de los partidos políticos, hacia adentro de las coaliciones para revisar ciertas cosas, sobre todo en el caso nuestro, que nuestro espacio político ha perdido las elecciones, ha ganado Javier Milei. Siempre con la, digamos, con la misma visión, que creo que ¿no? En alguna oportunidad he hablado con vos de esto en este programa. Bueno, yo creo que el gobierno de Milei de alguna forma está haciendo algo que no dijo que iba a hacer. Honestamente creo que le ha mentido a su electorado, porque todo lo que dijo que iba a hacer en campaña no lo hizo, salvo el ajuste. Pero bueno, yo creo que la gente interpretó que el ajuste lo iba a hacer sobre la política, como él había dicho, sobre la casta. Y lo único que ha hecho es recortar derechos, jubilaciones, mandar al Congreso leyes que desguazan por completo el Estado. Bueno, lo que ya hemos hablado, creo que en alguna oportunidad te lo dije antes, lamentablemente creo que tengo razón en esto. Creo que lo que está haciendo Milei no solamente no soluciona ninguno de los problemas que ya tenía la Argentina, sino que los ahonda y que crea unos nuevos. Y para mí que también veo con preocupación lo que lamentablemente se cumplió, que es que cuando vinimos acá la última vez a tu programa, te Sí. dije que las medidas de Milei iban a parar por completo la actividad económica, y creo que es lo que está ocurriendo. En pos de bajar la inflación, que es una de las variables de la economía, una de las variables, y en pos de tener un equilibrio fiscal, ha parado por completo la actividad económica. Y entonces no tiene razón de ser traer a una persona, a un cuerpo enfermo, y para salvarlo matarlo. No veo, es una sinrazón lo que está haciendo. Y a mi criterio, puedo estar equivocado o no, creo que las medidas del gobierno están llevando un sufrimiento innecesario al vecino. Y bueno, eso es lo que nosotros pensamos. Bien, y bueno, por este motivo, bueno, se han juntado en distintos plenarios. ¿Qué ha dejado, por ejemplo, el plenario aquí en Chivilcoy, Luciano? Que digamos, que han sacado como saldo, Como como balance, conclusión. ¿no? Claro. Sí, bueno, después te decía, por ahí me fui por las ramas, te decía que después de una derrota electoral uno tiene que hacer una autocrítica, no tanto una crítica y no personalizando las cuestiones, pero sí revisar algunas cuestiones, porque bueno, cuando el vecino no acompaña tu plataforma política o vos no llegás al vecino, tenés que replantear, no te tenés que enojar con el electorado, tenés que hacer una evaluación de por qué, corregirlo. Siempre el peronismo ha sido una opción fuerte, y siempre el peronismo ha sido, a mi criterio, una vía para mejorar la calidad de vida, la ampliación de derechos. Ten en cuenta que hasta 1916, de 1916, que ganó Irigoyen en la presidencia, para atrás y para adelante hubo un antes y un después, y la aceleración se dio en gobiernos peronistas. Desde Perón en adelante son todos los derechos que nosotros conocemos como derechos y estudiamos en la facultad, aquellos que somos abogados. Los derechos sociales parten a través de ahí, o sea que en ese sentido al peronismo no le pueden decir absolutamente nada. Creo que para bien o para mal, digamos, el peronismo ha tenido un arraigo en el pueblo, y creo que si nosotros no revisamos algunas cosas, corremos el riesgo de perderlo. Y bueno, en ese sentido, hicimos un plenario donde tuvimos la oportunidad de recibir a Jorge Ferraresi, que es un intendente importante, es el intendente de la ciudad de Avellaneda, un intendente que es referencia provincial porque gana elecciones con unos porcentajes Sí, muy importante. muy importantes. Y es un hombre de estrecha colaboración con el gobernador Kicillof. Y en este momento de pelea política, donde el gobierno de Milei, con sus medidas
ahoga a las provincias, en especial a la provincia de Buenos Aires, que es la provincia, decían que era la provincia inviable ya cuando recibía los fondos cuantiosos. Imagínate ahora cuando se le retasea financiación y recursos. Así que bueno, creo que en la provincia de Buenos Aires el peronismo tiene que volver a reorganizarse, hacer una autocrítica profunda y a partir de ahí poder construir consensos y que el espacio sea tan amplio y tan potente como para poder volver a ser ganador. Luciano, uno por ahí, a ver, ya que estamos hablando de este tema, lee, ¿no? Como que las políticas o las decisiones que se tomaron en el orden nacional hicieron que gane Javier Milei. ¿Considerás que fue así? ¿Que fue por las decisiones del peronismo o hubo otros factores también? No, es multicausal, digamos. Yo creo que hubo factores externos que perjudicaron la gestión del gobierno, como fueron la pandemia, que es indudable, un contexto internacional de guerra, sequía, o sea, todas las cosas que a vos se te pueden ocurrir las padeció ese gobierno. Pero yo creo que el gobierno no perdió las elecciones solamente por eso, sino que es un cúmulo de cosas. Creo que en el peronismo, en los gobiernos peronistas, el presidente tiene que tener la suficiente legitimidad y poder como para poder imponerse a todas las especies de tribus, por decirlo de alguna manera, líneas de las diferentes líneas del partido y diferentes socios de la coalición, que era el Frente de Todos en ese momento. Y creo que el presidente no ha podido hacerlo, o no ha querido, o no se ha animado a hacer. Y sin ese rumbo yo creo que es muy difícil manejar un país como Argentina, con los problemas que ya tenía Argentina. Después podemos discutir abiertamente qué grado de responsabilidad tiene el anterior gobierno y qué grado de responsabilidad tiene el gobierno anterior, que dejó, a mi criterio, un país endeudado y desfinanciado de una forma fatal, que no es fácil salir de eso. Pero como los acontecimientos, una noticia tapa la otra y un acontecimiento tapa el otro, a lo mejor nos quedamos con la mirada de corto plazo de un gobierno que no ha sido bueno, el gobierno anterior no ha sido bueno, pero que estaba muy condicionado por el gobierno anterior, que me da la sensación que eso ya un poco lo ha olvidado la gente. Nosotros lo tenemos muy presente, de dónde venía el país cuando se hizo cargo Alberto Fernández de la presidencia en el 2019, lo que no le quita y no nos quita ningún tipo de responsabilidad con respecto a lo que siguió, porque considero yo que había problemas económicos, pero también hubo problemas políticos muy grandes que nosotros no pudimos resolver, y que bueno, después de una derrota electoral, me parece que es un buen momento para, no te digo barajar y dar de nuevo, no te digo para hacer una cacería de brujas, no te digo para tirar a nadie por la ventana, pero sí hacer una autocrítica con respecto a algunas prácticas, para no repetirlas y para que el ciudadano en general pueda ver en el espacio político nuestro una alternativa para lo que se viene, que lamentablemente, como te digo, me parece que van a ser años muy, pero muy duros para Argentina. Sí, te lo pregunto fundamentalmente porque si uno va directamente a los números, a los resultados, o sea, en las elecciones generales del año pasado, Unión por la Patria se impuso. Sí, bueno, pero después, se llega al balotaje, ¿no? más allá de lo electoral, Eduardo, y que coincido con vos, la base electoral del peronismo es enorme, con un gobierno con un montón de dificultades, aún así se ganó en la primera vuelta y bueno, después se perdió en el balotaje. Pero a lo que apuntamos nosotros es que es más profundo, porque hay un montón de gente que piensa como nosotros, que está en diferentes listas. O sea, hay compañeros peronistas, claro, que han estado en otros espacios políticos, que han estado en el mismo espacio político, pero inactivo por diferentes cuestiones de manejos de conducción y demás. Y es una lástima porque hay mucha gente que piensa de esa forma, pero después no se refleja al momento de las contiendas electorales, eso no se refleja, como dice el dicho, no se transforma el alimento en carne. Y me parece que nosotros, aquellas personas que tenemos extracción peronista, o una visión, una cosmovisión de lo que es la relación entre la política y las personas de trabajo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para
tender puentes con todas esas personas, y por eso a eso obedece los plenarios y las reuniones que estamos haciendo, que el espacio político, en vez de achicarse en función de otras cosas, se amplíe, porque eso nos va a dar base de sustentabilidad para poder generar en la nación, en la provincia ya está, y aquí en Chivilcoy, un músculo político que nos permita llegar a las elecciones para poder ganarlas. Sí. Si no ganás las elecciones, es todo testimonial, porque no podés acceder a los puestos de importancia donde se ejecutan las políticas públicas que uno quiere llevar adelante. ¿Crees que se pueda? Digo, me refiero al hecho de si vos repasás, digamos, si volvemos a las elecciones, hubo muchas opciones peronistas. Sí, sí. Pero dispersas, ¿no? Lo que pasa es que esa dispersión muchas veces es funcional a otras fuerzas políticas y terminamos otra vez teniendo reveses electorales, cuando muchas veces, como te decía siempre, hay veces que nos juntamos con compañeros de otra que han estado en otros espacios políticos o están inactivos y demás, y no podemos entender por qué no podemos llegar a un acuerdo. Creo que eso tiene que venir de arriba hacia abajo, tiene que haber alguien que lo ordene en función de la amplitud del espacio y no en función, digamos, alguien que conduzca desde el centro y no desde los extremos, como decía Perón. Luciano, bueno, ya que estamos hablando de conducción, digo, de aquí en adelante, sí, hay que buscar nuevas figuras, hay que, digamos, renovar en ese aspecto. A ver, sin dejar de lado, por supuesto, a los conductores que ya son referentes, ¿no? Pero ya me refiero pensando en el futuro del peronismo, buscar nuevas figuras, nuevas caras, un recambio. ¿Qué se dice en ese aspecto? No, más que la cuestión de nombres propios, lo que me parece que ha fallado, a mi criterio, por supuesto, puedo estar equivocado, es el sistema de conducción. En general, lo digo, no hablo en particular de nadie. Creo que el peronismo es más amplio que lo que vemos. Hay muchos sectores que están inactivos y que son personas muy valiosas, que en su momento aportaron mucho al peronismo, y arrancamos esta movida con el espíritu de que no nos vean como un espacio alternativo o contrario a nadie, sino una visión diferente de cómo se deben hacer las cosas, una visión diferente de cómo se debe construir política, consenso, diálogo. Y en la medida de que la gente, el compañero o en general quien quiera participar en política coincida con la visión que tenemos nosotros, bueno, tenderle una mano. Nosotros hemos tenido infinidad de reuniones, todas las semanas tenemos más de 1, 2, 3 reuniones con compañeros que se han alejado en su momento del partido, con otros que han participado pero tienen una visión por ahí diferente a la nuestra, tratando de acercar posiciones, y me parece que hay una oportunidad como para ampliar el espacio, como para nutrirlo, no solamente de gente nueva y valiosa, sino acercar también a gente que ya ha probado, que ha sido muy valiosa y que por diferentes cuestiones no se ha acercado, y poder cobrar, como te digo, musculatura para lo que viene, que no es fácil. No podemos darnos el lujo en este contexto donde la gente le está pasando muy mal, de estar con disidencias políticas marcadas sin sentarnos en una mesa a discutirlas, a esas cosas. Yo creo que hay peleas que hay que darlas, que muchas veces no son agradables, porque uno en política por ahí corre el riesgo de faltarle respeto a alguien o de decir algo que moleste a alguien, pero la idea de esto es dar esa discusión en tono fraternal. Yo creo que las peleas, si uno las da, pero lo hace con respeto, sin caer en chicanas, sin caer en el plano personal, en la crítica en el plano personal, y sin faltarle el respeto a nadie, creo que es válido y que no tiene que enojarse absolutamente nadie. Así que con esa premisa estamos desandando este camino. Creo que efectivamente el peronismo tiene que reconfigurarse y tiene que volver a tener, como te dije la otra vez, tiene que volver a sanar sus heridas hacia adentro y a tener una relación que siempre ha tenido con el resto de la sociedad, y que en estos últimos años
a mi criterio se ha resentido, con los sectores productivos del país, con el empresariado, con la gente del campo, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, en este núcleo donde nuestros vecinos son todas personas que tienen actividades con las que uno tiene que vincularse sí o sí de la mejor manera, y sobre todo cuando uno está en puestos ejecutivos, porque aquí en este núcleo digamos, el generador de divisas y la influencia digamos, la inserción de la gente del campo es muy importante. Uno no puede, a mi criterio, pelearse con los actores que generan trabajo y generan producción, y el peronismo cuando ha logrado tener esa sinergia entre la política y la gente del campo y la gente de la producción, te pongo el campo como un ejemplo dentro de muchos, ¿no? Al peronismo le ha ido bien, y acá ha habido gobiernos peronistas que han ganado con un margen enorme, y no todos los que lo votaban eran peronistas, con lo cual esa etapa a mí me produce nostalgia, porque es lo que está haciendo, por ejemplo, Ferraresi, Mario Secco, digamos, intendentes importantes que los votan en su distrito por su gestión y por la sinergia que te digo con los actores que dan trabajo y generan divisas genuinas. Lo votan gente que no es peronista, por el caudal de votos que tiene. Bueno, nosotros creo que tenemos que aquí lograr lo mismo, y para eso estamos haciendo todos estos movimientos. Sí, de hecho, bueno, aquí en Chivilcoy, hablando de la amplitud, también es lo que ha mostrado este plenario, ¿no? Una amplitud de volver a convocar a, insisto, distintos referentes del peronismo. Nosotros hemos invitado absolutamente a todo el mundo, por supuesto con el cuidado de no molestar a nadie, porque entendemos, por supuesto, que muchas veces las peleas de arriba repercuten acá abajo, y sabemos que por ahí, bueno, hay compañeros que por distintas circunstancias, digamos, no pueden de alguna forma, digamos, tener, no te digo la libertad, pero bueno, en este momento uno está viendo lo que ocurre arriba. De hecho, el fin de semana hubo 3 actos peronistas, digamos, claro. donde se convocaba de diferentes espacios, de diferentes líneas de nuestro espacio político, y no te podías partir en 3, entonces en algunos iban a uno, otro a otro. Nosotros fuimos al de Avellaneda porque nos invitó Ferraresi, con quien tenemos una relación muy buena. Tuvimos la posibilidad de estar charlando con él, con el gobernador de la provincia, estaba todo el gabinete provincial también ahí, y muchos intendentes de distritos importantes que tienen un diagnóstico muy similar al que yo te estoy diciendo acá. Así que bueno, veremos cómo sigue esto, pero la idea es, ya te digo, convocar a todo el mundo, y aquel que considere, que se considere peronista, o tenga ideas afines al peronismo, o nunca haya participado en política, pero quiera hacerlo bajo estas premisas, por supuesto que está invitado a nutrir este espacio, que lo pensamos como un espacio amplio, plural, y digamos, y con la convicción de que hay mucha gente que estaba esperando que un espacio haga este movimiento de apertura. Bueno, estuvieron el fin de semana con Ferraresi, con Kicillof. Bueno, ¿qué se hace en la provincia de Buenos Aires, Luciano? El gobernador Kicillof está haciendo un esfuerzo denodado, porque, como te he indicado, todas las políticas de recorte y ajuste que ha llevado Milei repercuten en la provincia de Buenos Aires, por ende repercuten en todos los 135 municipios de la provincia. Imagínate que ya de por sí era muy difícil gobernar en una provincia que genera un montón de dinero y que recibe muchísimo menos por puntos de coparticipación cedidos y nunca devueltos. A eso hay que agregarle ahora el tema de que los gobiernos, los montos que se le habían restituido por puntos en su oportunidad, no sé si, creo que te acordarás, de la capital federal de la provincia, ahora nuevamente están en discusión. A eso hay que agregarle que el gobierno de la provincia ha tenido que hacerse cargo de casi un 20, un 30% del sueldo de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, porque el fondo de educación no fue girado de nación a provincia. Vox Populi, se han recortado todos los subsidios al transporte. Se han paralizado más de 2.000
obras públicas que están paralizadas por completo. En fin, ya de por sí el contexto era complicado, el Estado Nacional ajusta sin miramiento y eso impacta de lleno en el vecino, que todavía, por lo que veo y escucho, sigue teniendo una luz de esperanza con respecto a que digamos, lo que está ocurriendo ahora a nivel económico. Hay una especie de fe de que después de esto uno va a poder salir adelante. Yo, honestamente, no soy optimista, ojalá me equivoque, y creo que no hay un plan de estabilización de la economía. Efectivamente creo que hay un plan de ajuste y nada más que eso, y que por eso se hace totalmente inútil este esfuerzo que se le está pidiendo al vecino, porque no creo que redunde en nada importante, porque no hay medidas de fondo que hagan ver más allá de que si en tu casa vos no consumís luz, gas, teléfono, educación de tus chicos, todo, y después no le pagás a nadie, obviamente que te va a alcanzar lo que ingresó y vas a tener más ingresos que egresos. Pero está repleta de deudas la Argentina, y este ajuste necesita, además de este ajuste brutal, necesita, creo yo, un rumbo económico, un plan de estabilización y después un nuevo rumbo económico. Yo no lo veo, honestamente. De las políticas nacionales, digamos, ¿qué es lo que más preocupa? Digo, ya estás marcando algunos puntos, ¿sí?, en relación a lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar, pero digamos, cuando se juntan a charlar, ¿sí?, o cuando se han juntado este fin de semana, ¿cuáles son las políticas que más preocupan? Lo que pasa es que es todo preocupante, porque hay preocupación en lo inmediato, que es, por ejemplo, que la desesperación de un gobernador que no le giran los fondos para pagarle a los sueldos de los maestros, por ejemplo. Es una preocupación inmediata, o la licuación de las jubilaciones, o digamos que se paraliza por completo la actividad económica, y si no hay actividad económica va a empezar a haber tasas de desocupación brutales. Ya se están viendo. Apenas 100 días de gobierno ya se está viendo que está aumentando la tasa de desocupación. Eso en lo inmediato. Y en lo no tan inmediato, lo que va a repercutir por generaciones es, bajo la premisa de auditar, te pongo un ejemplo, ¿no?, de auditar las universidades públicas, desfinanciarlas por completo. Un país sin educación es un país que no tiene ningún destino. No hay en el mundo países que hagan esto desfinancien la universidad pública, sobre todo las universidades y sobre todo la UBA, que es una de las pocas instituciones que tiene respeto, que ha generado respeto unánime en el mundo. Y si no, yo creo que hace un tiempito estaba escuchando a una tontería que te digo, pero que viene al caso, a un filósofo español que se llama Antonio Escogotado, que lo explicaba muy bien y que me impactó, porque decía que los países ricos no son los países que tienen diamantes, petróleo. Los países ricos son los países educados, son los países. Cuando uno va a los países desarrollados, se da cuenta que cuando uno entra a un colectivo, la persona que pasa te dice permiso, cuando se baja te dice gracias, cuando venís por la vereda dejás pasar a la persona mayor. En los países donde funciona eso, donde hay educación, los países son ricos, y donde no pasa, generalmente el país es pobre. Vos ves, no sé, por ponerte un ejemplo, India, vienen personas hacinadas en los colectivos, ahí no hay posibilidad de pedirle perdón a nadie. Y entonces en esos lugares es donde uno más tiene que apuntalar a la educación y demás. Nosotros estamos me parece a mí, siempre te recalco que me parece a mí porque no quiero que esto suene generalizado, pero creo que en la Argentina, pese a todas las dificultades, hay posibilidades de llevar, y en lo local también, políticas públicas que generen una reversión de lo que ha pasado hasta este momento, porque en la Argentina nosotros hemos estudiado todo en escuelas públicas, y yo en universidades públicas, y mis amigos y la gente con la que yo me relaciono, y la educación era de calidad. Y no podemos achacarle a un gobierno o a otro, en este caso, salvo el de Milei que las desfinancia, no podemos achacarle a los demás qué es lo que ha pasado con la educación pública. Bueno, todas estas cosas hay que discutirlas. Para discutirlas hay que tener una plataforma atractiva y que la gente vea en los espacios políticos, en el caso en el nuestro, la posibilidad de generar esa confianza, sabiendo que quien llegue
a ejecutarlas, aplique efectivamente estas políticas y no otras. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando. Luciano, te hago la última consulta, como siempre agradeciéndote la gentileza de venir a charlar con nosotros este ratito aquí a la mañana, y tiene que ver justamente con estos plenarios que vienen realizando, ¿no? Tuvieron algún encuentro en Alsina, en el campo de deportes de la Asociación Bancaria. La idea es seguir justamente desarrollando esta clase de plenarios en distintos puntos de la ciudad. Sí, y nosotros tenemos reuniones permanentemente, digamos, para... digamos, no queremos esperar a la contienda electoral, digamos, queremos dar una discusión que sea desde ahora, que sea respetuosa, que sea fraternal, para llegar a un punto de equilibrio. El miércoles vamos a tener una reunión también importante con algunos compañeros, creo que lo organiza la CTA. Después seguramente va a haber una convocatoria para el tema, bueno, ahora después te traigo la cronología de lo que hemos hecho. Y sí, por supuesto, vamos a seguir replicando estas reuniones y vamos a tratar de que la mayor cantidad de gente que quiera participar en este proceso se sienta a gusto y podamos empezar a no solamente charlar y discutir de política, sino que nutrir de nuevos militantes al Partido Justicialista. Me parece que es importante, como te digo, por los tiempos que se vienen. Luciano, muchas gracias como siempre por venir a charlar un ratito con nosotros. Luciano de Lepiane, aquí con nosotros charlando acerca del peronismo, acerca de política, sí, bueno, y de este movimiento que se está generando de un tiempo a esta parte, también con los plenarios que vienen llevando a cabo. Hacemos una nueva tanda en la mañana del centro y ya continuamos.